Good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, I'd like buenas to welcome you tardes. to the Campfire Chat organized by the Quisiera Climate Governance darles la Initiative, bienvenida a which esta catalyzes the conversación development alrededor de la of hoguera organizada por la iniciativa Carnegie de Today, gobernanza climática acerca de cómo catalizar la aplicación a gran escala de la eliminación de dióxido de carbono. Tenemos 4 invitados que van a poner en común su experiencia y, sobre todo, sus distintos puntos de vista sobre este tema. Enseguida les voy a pedir que se presenten. Quisiera recordarles que hoy vamos a mantener una conversación alrededor de una hoguera virtual. No se trata de pronunciar discursos, sino de deliberar conjuntamente. Después habrá una segunda parte de preguntas y respuestas en las que responderemos a las preguntas que planteen los participantes, los asistentes. Yo soy Janos Pastor, soy el director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática desde 2016, después de que me jubilara de las Naciones Unidas, donde el último cargo que ocupé fue el de subdirector general para cambio climático. Me ocupaba de distintas funciones. Antes había trabajado en otros organismos de Naciones Unidas, como por ejemplo el PNUMA, también la Convención Marco para Cambio Climático, y también he trabajado para organizaciones de la sociedad civil como el WWF. Es decir, que llevo trabajando en temas de cambio climático unos 40 años y es evidente que no lo he debido de hacer muy bien porque todavía nos queda mucho por hacer. Ahora le voy a pedir a los invitados que se presenten. Artur. Muchas gracias, Janos. Soy Artur Rangemetzger. Trabajo en la Comisión Europea. También llevo más o menos el mismo tiempo que Janos trabajando en asuntos relacionados con el cambio climático y en políticas internacionales del clima. He participado en las negociaciones climáticas y del Acuerdo de París con el equipo de la Unión Europea y a partir de ahí, sobre todo, he trabajado en legislación y programas de apoyo en el ámbito de cambio climático dentro de la Unión Europea. Luis. Gracias, Janos. Hola. Soy Luis Jeffries, soy analista de políticas climáticas en el Instituto New Climate, cuya sede está en Berlín, en Alemania. Bueno, yo no llevo tanto tiempo trabajando en esta materia, pero bueno, sí que estoy especializada en políticas climáticas 8 años. Antes trabajaba como científica de la Tierra. Me centro sobre todo en metas climáticas a nivel nacional y últimamente me he especializado en el uso de la Tierra y cómo puede contribuir la eliminación de dióxido de carbono a estas metas climáticas. Mark, muchas gracias. Buenas tardes, soy Mark Workman. Soy un estratega especialista de Foresight Translations. Me dedico a ver qué oportunidades tenemos de cara al futuro dentro de esta organización. Trabajo con un equipo que presta apoyo técnico y estratega a diferentes sectores relacionados con la tecnología, incluido el de la eliminación de dióxido de carbono. Y es lo que llevo haciendo pues, durante 10-12 años aproximadamente. Fundé el Centro de Eliminación de Carbono, que es una iniciativa participativa, inclusiva, para ver cómo se puede ampliar y establecer, en primer lugar, la eliminación de dióxido de carbono. Soy ingeniero y economista, estuve en el ejército y ahora, bueno, pues hago un poco de investigación. Soy, de hecho, investigador visitante de la Universidad de Londres. Buenos días, soy Jason Ives, soy el director ejecutivo de Vivid Economics, que es una asesoría de Reino Unido que trabaja en el vínculo entre políticas y comercio en el ámbito del cambio climático. Asesoro a políticos en la toma de decisiones, pero también trabajo con el sector privado, corporaciones, instituciones financieras.
en distintos ámbitos de cambio climático, de energía y de uso del suelo, que es algo que ha cobrado cada vez más importancia en los últimos años, sobre todo en el ámbito de la eliminación de dióxido de carbono con soluciones climáticas naturales. Muchas gracias, Jason. Pues ahora les voy a explicar en qué consiste la iniciativa Carnegie de gobernanza climática. Somos una iniciativa financiada filantrópicamente. Somos 16 personas que trabajan de manera remota desde antes de la pandemia en varios continentes. Nuestra misión es catalizar la creación de una gobernanza eficaz en lo que respecta a enfoques que pueden alterar el clima, como la eliminación de dióxido de carbono o la modificación de la radiación solar. Somos imparciales acerca de si se deben usar o no estos enfoques o acerca de cuál de ellos se tiene que emplear o no. Parte de nuestra estrategia consiste en difundir conocimiento a través de actividades como la que nos ocupa hoy y otras actividades que hemos organizado en una serie de actividades llamada C2G Learn. Hemos logrado implicar en estas actividades a más de 50 expertos de todo el mundo para abordar distintos aspectos dentro de estos temas. Estas charlas alrededor de la hoguera pretenden mostrar la gran diversidad de opiniones que existen sobre este tema, no necesariamente en todas y cada una de las charlas, pero sí que queremos poner de manifiesto que la opinión de los expertos viene configurada también por sus distintos entornos, formaciones, etc. Claro que para mostrar muchas perspectivas necesitamos muchas personas, pero no podemos tenerlos a todos en una sola actividad. Intentamos en cada actividad tener una diversidad de ponentes en términos de género, de contexto sociocultural, formación, etcétera, pero es difícil hacerlo en todas y cada una de las actividades. Sin embargo, si vemos el conjunto de actividades que hemos organizado, pues creo que sí que mostramos la diversidad de puntos de vista. Quisiera hacer algunas aclaraciones terminológicas, puesto que verán que en función de la institución o persona que hable, se utilizan de términos distintos y en ocasiones también utilizan acrónimos. Intentemos reducir al máximo el uso de acrónimos. En la C2G utilizamos la terminología que emplea fundamentalmente el IPCC, así que hablamos de la eliminación de dióxido de carbono. En algunos lugares, sin embargo, hablan de eliminación de gases de efecto invernadero. Es un término más amplio, pero bueno, más o menos se trata de lo mismo. Lo importante es que cada vez que se hable se deje claro a qué se está refiriendo uno con los términos que utiliza. Y por último, simplemente quería decir que se trata de poner en común distintos puntos de vista y son, desde luego, los de nuestros invitados, no los de la iniciativa Carnegie de gobernanza climática. Con respecto al contexto en el que estamos celebrando esta conversación, creo que no es necesario explicar en detalle hasta qué punto es grave esta crisis climática que vivimos. Estamos más o menos con un calentamiento global de 1 grado con respecto a la media histórica y los efectos se dejan sentir en el Ártico, en los incendios que estamos viendo en distintos lugares del mundo, bien en los fenómenos extremos que se están produciendo también por doquier. Durante años, pero sobre todo en el informe especial del IPCC sobre calentamiento global de 1,5 grados, sabemos que tenemos que reducir las emisiones en todas las actividades que se realizan en los países. Se tiene que acelerar, pisar el acelerador, si me permiten utilizar esta expresión, para reducir las emisiones de forma drástica. E incluso si se consiguiera reducir las emisiones a este ritmo, todavía tendríamos que recurrir a la eliminación de dióxido de carbono, puesto que hay algunos sectores en los que reducir emisiones es sumamente difícil y, además, en última instancia, tendremos que lograr emisiones negativas, con lo cual habría que absorber dióxido de carbono de la atmósfera, más de lo que emitimos.
La situación sigue siendo grave y hay muchos científicos que apuestan por utilizar otro tipo de iniciativas, como la modificación de la radiación solar, puesto que con la reducción de emisiones y la eliminación de dióxido de carbono no bastan. En cualquier caso, ese es tema de otras actividades, no el de hoy. Hoy nos centraremos en cómo catalizar la aplicación de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Desde que empezamos a organizar estas actividades, hay cada vez más países que se han comprometido a alcanzar un nivel de emisiones neto de cero para 2050 o 2060, por ejemplo, en el caso de China, lo cual pues imprime un impulso especial a todos estos desafíos de gobernanza que tenemos que solventar y que vamos a ir abordando a lo largo de la conversación. Por ejemplo, qué tipo de técnicas se han de utilizar y cuándo, deben ser soluciones naturales o tecnológicas o bien híbridas. Y qué tipo de debates se tienen que mantener en el seno de la sociedad antes de decidir precisamente cómo se van a resolver esas dificultades en términos de gobernanza. Bueno, no creo que vayamos a dar respuesta a todos estos interrogantes, pero espero que sí podamos aportar un granito de arena para seguir avanzando. Vamos a empezar esta conversación planteando una pregunta a cada uno de nuestros invitados. A partir de ahí, habrá un tiempo para que deliberen los ponentes y en la segunda parte de la actividad, tenemos 90 minutos en total, pues procederemos a una sesión de preguntas y respuestas para resolver las dudas que tengan los asistentes. Los asistentes pueden plantearnos esas dudas en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación Zoom. Lo pueden hacer desde ya, aunque ya digo que no pasaremos a sus preguntas hasta un poco más tarde, hasta después. Van a ver que en la sección de preguntas y respuestas también tienen un botón de me gusta. Si hay alguna pregunta que les parece especialmente interesante, pues denle al botón de me gusta, porque cuantos más tenga una pregunta, más probabilidades tendrá de ser respuesta en caso de que no tengamos tiempo de responderlas todos. También pueden servirse del chat si lo desean para conversar entre ustedes, pero no estaremos pendientes del chat para ver qué preguntas formulan ahí, así que si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, plantéenlas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a preguntar ahora algo a cada uno de los invitados y vamos a empezar con Luis. Luis, desde su punto de vista, ¿nos podría decir cuáles son las opciones fundamentales de eliminación de dióxido de carbono que tenemos a nuestra disposición? Y brevemente, en 2 o 3 minutos, díganos también cuál es la diferencia entre eliminar emisiones en una fuente de emisión y eliminar dióxido de carbono directamente de la atmósfera. Muchas gracias, Janos. Bueno, como ha dicho, vamos a necesitar absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Aún no sabemos cuánto y cómo, pero sí que vamos a tener que proceder a ello. Y precisamente se trata de ver, cómo podemos empezar a hacer algo al respecto. Hay varias cosas que ya se están haciendo, como por ejemplo normativas, incentivos fiscales. La Unión Europea, por ejemplo, tiene financiación para la innovación, que seguro que Arthur podrá explicar después. Hay distintas opciones, pero no todas están en el mismo grado de desarrollo, como por ejemplo utilizar la compensación de dióxido de carbono para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera, aunque esto quizás no sea una buena idea por 2 motivos. En primer lugar, la permanencia, que puede ser un problema con el sistema de compensación, restando eficacia. Una tonelada de dióxido de carbono no es realmente equivalente tiene que ser totalmente equivalente a una tonelada de dióxido de carbono que se absorba de la atmósfera.
y es difícil de garantizar con las opciones que tenemos de eliminación de dióxido de carbono en estos momentos. Y además la compensación de emisiones pues plantea muchos riesgos por sí mismo. Así que hay que tener claro cuál es el panorama en términos generales a la hora de establecer metas, tanto a nivel nacional como en las empresas. Cuáles son las metas de reducción de emisiones y cómo se incorpora la eliminación de dióxido de carbono. Ha mencionado usted los objetivos que se plantean de alcanzar un nivel neto de emisiones de cero. Ojalá los logremos, pero a medida que nos adentramos más en esos planes, tenemos que garantizar que realmente supongan un nivel de emisiones neto de cero y distinguir cuánto de eso se va a basar en una auténtica reducción y cuánto de ese objetivo se va a basar en eliminación de dióxido de carbono. Y tenemos que velar por que ambas vertientes se desarrollen al mismo tiempo. Después, cabe plantearse preguntas acerca de las políticas necesarias, cómo se debe poner en marcha este tipo de iniciativas, pero bueno, seguro que después tendremos tiempo de hablar más en detalle. ¿Tengo tiempo para responder a la segunda pregunta? Sí, adelante. Bueno, la diferencia entre capturar carbono en la fuente de emisiones y capturar o eliminar carbono directamente de la atmósfera. Cuando lo hacemos en la fuente de emisiones, por ejemplo, cuando se están quemando combustibles fósiles o en procesos industriales, al capturar esas emisiones y almacenarlas, estamos evitando que lleguen a la atmósfera. Pero eso no es eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. Nos está emitiendo, pero no estamos rebajando la concentración de dióxido de carbono que existe en la atmósfera. Hay otros enfoques, pues, por ejemplo, las plantas lo hacen a través de la fotosíntesis y almacenan el dióxido de carbono como biomasa. Y eso sí que es, por ejemplo, absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Pero bueno, la diferencia fundamental radica en eso. O bien se evita que las emisiones lleguen a la atmósfera, es decir, se reducen las emisiones, o bien se rebaja la concentración de dióxido de carbono. Una pregunta. Ha mencionado en un par de ocasiones la cuestión de la permanencia. La compensación de las emisiones de carbono tienen que abordar esta cuestión de la permanencia. ¿Qué supone esto para la gobernanza? ¿Se refiere entre los diferentes tipos de enfoques? Me refiero a si la permanencia es un elemento sustancial, que parece que sí, y si lo es, cómo se tiene que incorporar en los sistemas de gobernanza a nivel nacional o internacional. Bueno, me parece que cabe apuntar diferentes cosas. Por ejemplo, la gobernanza con respecto a la duración del almacenamiento de carbono en función de los enfoques. Las opciones basadas en la tierra tienen una duración menor y se puede revertir rápidamente ese almacenamiento. Por lo tanto, hemos de ser muy cautos a la hora de alentar el uso de la tierra. Hay cobeneficios, desde luego, es barato, pero no podemos ponerlo al mismo nivel que la reducción de emisiones de combustibles fósiles. La cuestión se hace más complicada cuando hablamos de captura de carbono directamente del aire y después almacenamiento, en donde tenemos que plantearnos un almacenamiento a más largo plazo y cada uno de estos enfoques, cada una de estas iniciativas necesitan su propio marco de gobernanza. Muchas gracias. Después volveremos a este tema, pero ahora vamos a darle la palabra a Artur. Sabemos que la Unión Europea está en la vanguardia de las políticas climáticas, de la neutralidad en términos de carbono, de la neutralidad en términos del clima. No sé si nos puede contar cuáles son los elementos de gobernanza que la Unión Europea ha podido ya resolver y otras dificultades que quizás todavía estén pendientes a la luz de la experiencia que han recabado hasta el momento. El micrófono, por favor. Gracias. Gracias, János. Con respecto a lo que tiene que hacerse a la luz de nuestra experiencia, en el informe especial del IPCC se deja claro qué papel tienen o podrían desempeñar las eliminaciones de dióxido de carbono en el futuro.
el sistema de gobernanza que tenemos, que se deriva del protocolo de Kioto, no es adecuado completamente, si hemos de ser sinceros. Por eso, en los próximos años es algo que tenemos que mejorar. Como Luis ha dicho, por otra parte, necesitamos establecer una meta en la que se incluya, por un lado, la reducción de emisiones y, por otro lado, la eliminación de dióxido de carbono. Y eso es lo que la Comisión y la Unión Europea ha hecho a lo largo de los últimos años. En diciembre del año pasado se reunieron los jefes de Estado y apostaron por la neutralidad climática, es decir, que haya un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero neto de 0 para 2050. Ahora, a partir de ahí, había que ver cómo articular ese objetivo en legislación europea por primera vez. Es algo que todavía se está debatiendo. Otro elemento que merece atención es la transparencia, es decir, seguimiento, notificación y verificación. Ya tenemos experiencia al respecto, pero en mi opinión se necesita velar porque este sistema de seguimiento, notificación y verificación sea veraz y recoja todas estas cuestiones. Y como ha dicho Luis, se tiene que hacer una diferencia entre la auténtica reducción de dióxido de carbono de la atmósfera, es decir, la reducción de la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, y hay que distinguir eso de la reducción de emisiones en el sentido de evitar que haya emisiones adicionales en la atmósfera. En los sectores que en estos momentos entran dentro del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, si se prevé una planta relacionada con captura y almacenamiento de carbono, lo que se emita ya no se considera emisiones, puesto que se va a capturar directamente y, por tanto, no se necesita un certificado de las emisiones en esa central en concreto, puesto que no las va a haber. Pero tenemos que estudiar bien qué sucede en todo tipo de sectores. Con respecto a las soluciones o enfoques naturales, pues claro que hay que lidiar con la cuestión de la permanencia. No solamente es un tema importante en las soluciones naturales, pero hay que ver qué pasa con la captura y el uso del carbono cuando ese carbono se incorpora al ciclo económico. ¿Qué pasa al final? Ahí también hay una cuestión de la permanencia, porque hay que ver qué sucede cuando se termina el uso de ese material o cómo se almacena en última instancia. Hemos de ser conscientes, además, que vivimos en un sistema dinámico. Es decir, que hay cosas que no son permanentes, pero que aún así pueden resultar útiles si las almacenamos durante bastante tiempo. Ahora, hay que ser honesto, hay que ser transparente para que no se denomine como permanente algo que realmente no lo es. Además, hay que hallar modos de abordar estas cuestiones en el marco legislativo. Si recuerdan, había un mecanismo de desarrollo limpio que implicaba proyectos forestales y se estaban emitiendo certificados temporales en aquel momento. Así que, bueno, pues esa es una solución que ya hemos probado en el pasado, aunque no fue muy fructífera, porque en última instancia no se alcanzó el número de proyectos que se pretendía. Y esa es nuestra principal inquietud. Claro que los enfoques naturales son útiles y además son económicos, así que pueden realizar un aporte sustancial, pero se tiene que poder medir, notificar y verificar ese aporte y además lidiar con la cuestión de la permanencia, puesto que la permanencia está vinculada a la responsabilidad jurídica. ¿Qué pasa si hay un incendio en ese bosque? El titular del certificado va a perder el certificado o no. Son cuestiones que cualquier estructura de gobernanza tiene que resolver. Muchísimas gracias, Arthur. Ha sido muy interesante. Me ha parecido útil cómo ha descrito el hecho de que algo no sea permanente, pues no significa necesariamente que sea malo. Creo que es una idea que tenemos que tener presente.
Rápidamente, parece que la Unión Europea pues ha trabajado largo y tendido en este ámbito, lo cual no es el caso en el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Cómo considera que se puede establecer un vínculo y que la Unión Europea puede contribuir a impulsar el proceso de la Convención Marco? Bueno, no solamente se está trabajando en este tema en Europa, creo que en todas partes, en otras partes del mundo también se está recabando experiencia. En última instancia, se tiene que combinar toda esta experiencia para reflejarla en el Acuerdo de París, en las normas de transparencia. Así es como se puede cristalizar en ese proceso en algún momento toda esta experiencia. Intentar evitar pues volver a tener las mismas conversaciones y deliberaciones que ya tuvimos con motivo del protocolo de Kioto. Eso ya lo hemos debatido. Creo que tenemos que lograr un proceso en el que la convergencia se alcance antes. Jason. Se le citó en un artículo de Bloomberg con un comentario en el que alababa el potencial que tenía la eliminación de dióxido de carbono para alcanzar emisiones negativas. Es evidente que se necesita una inversión extraordinaria en la eliminación de dióxido de carbono, sobre todo si tenemos que aplicarlo a tal gran escala, como mencionaba Luis. Pero hay muchas personas que dicen que las petroleras no tienen que llevar la voz cantante en la solución de un problema que han contribuido a crear. ¿Cuál es su opinión? ¿Considera que sí tienen que hacer algo o no? ¿Y cómo se puede implicar a toda la sociedad para que esto sea una realidad? Bueno, yo no voy a hablar solamente de las petroleras o de las empresas de gas. No creo que deben ser los protagonistas que impulsen este mercado, sino que en todos los sectores hay empresas que intentan compensar sus emisiones y que están expresando compromisos para compensar sus emisiones. Es verdad que las petroleras y las empresas de gas pues fueron las primeras, así como empresas, líneas aéreas, pero es una tendencia que se está extendiendo en otros sectores que cada vez hacen más compromisos, empresas como por ejemplo Microsoft o Google. Me parece que esos compromisos tienen que desempeñar un papel importante. En estos momentos son voluntarios y no tienen mucha envergadura, pero empiezan a ser suficientes como para que su escala sea interesante y como para que se puedan empezar a modelizar. Durante muchos años nos hemos estancado en proyectos muy pequeños, pero ahora parece que empieza a haber iniciativas de mayor envergadura. Por eso lo fundamental es que esta determinación del sector privado para compensar las emisiones de las que son responsables pues se haga una realidad, porque es algo prometedor. Dicho eso, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. No es viable simplemente pensar que vayamos a compensar las emisiones del sector del gas y del petróleo con tecnologías de reducción de emisiones. Las contribuciones determinadas a nivel nacional incluyen una gran cantidad de planes de compensación y descarbonización, por ejemplo, de la electricidad, del transporte. Esto es algo que tiene que suceder ya para poder lograr un nivel de emisiones neto de cero. Si las petroleras y empresas de gas pueden desempeñar o no un papel, bueno, pues ¿por qué no? Si consiguen descarbonizar su actividad, quizás tengan un incentivo para cubrirse las espaldas como consecuencia de una bajada de los ingresos, invirtiendo en otro tipo de tecnologías. A mí me parece que en ese sentido podrían aportar un granito de arena, pero no podemos perder de vista lo que pueden hacer también otros sectores. Sobre todo lo fundamental es saber que el mercado voluntario de compensación es un punto de partida, pero no va a ser la solución, es decir, no alcanza la escala que se requiere para lograr nuestros objetivos.
son los inversores los que tienen que encontrar iniciativas interesantes que financiar y para ello pues se necesita lo que siempre pide el sector privado, un modelo de ingresos claro, unos costos de transacción claros, unos riesgos claros y, bueno, pues un margen de beneficio que sea razonable. Los riesgos tienen que ser gestionables, se tiene que generar la suficiente confianza como para que los riesgos sean controlables, porque si no, pues un inversor no se va a embarcar en ninguna iniciativa. En un mercado voluntario como el que tenemos, se genera precio y valor que no es suficiente como para canalizar las inversiones que se necesitan para lograr nuestros objetivos. Tenemos que tener normas claras con respecto a la permanencia, con respecto a reducir las fugas. Todo esto tiene que estar claro, además de, como he dicho, crear un modelo de ingresos que esté claro también. Por ejemplo, si se tiene claridad con respecto a la permanencia, el sector privado buscará mecanismos a través de las aseguradoras para proteger la inversión, por ejemplo. Y se tiene que alcanzar un equilibrio entre el riesgo que se puede asumir y el que no. Por ejemplo, se podrían vincular la rentabilidad de estos mecanismos de compensación a unas metas que establezca la jurisdicción en concreto y que se mitiguen los riesgos, porque de otro modo, si los riesgos son extremos, el mercado privado pues, va a ser muy reticente a invertir. En definitiva, se tienen que crear unas normas que generen unas condiciones de mercado que hagan interesantes estas inversiones y que puedan ofrecer unas perspectivas de beneficio razonable. Muchas gracias, Jason. Me parece interesante ver cómo usted incide en que los gobiernos tienen que crear un entorno habilitante y establecer normas claras para que el sector privado pues, sepa lo que puede hacer y se pueda embarcar en este tipo de iniciativas. Si no, al final es un caos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora les voy a pedir a los invitados si quieren decir algo, si quieren reaccionar a lo que han dicho los colegas, si tienen alguna pregunta que formularse. Mark, sí. Sí, quería, digamos, ver si tengo la oportunidad de contrarrestar algunas incertidumbres que se han planteado. Como saben, soy ingeniero aeroespacial. Perdón, con respecto a mi experiencia, ha sido siempre etnográfica, implicado a una gran cantidad de personas. He sido siempre consciente de que para desarrollar tecnología se tiene que tener en cuenta muchos elementos. En este caso concreto, no solamente estamos tratando de desarrollar una tecnología, sino también de crear un mercado. Así que hay que tener una serie de normativas adecuadas y también unos mecanismos de implicación social adecuados, porque desarrollar y aplicar la tecnología adecuada en el contexto adecuado es fundamental. Y estas iniciativas tienen que tener en cuenta que intentamos crear un sector para que se hagan realidad las mejores trayectorias previstas por el IPCC. Y hay que ver qué pasa con el dióxido de carbono líquido, por ejemplo, que mueve la industria petrolera y del gas. Hay muchas incertidumbres al respecto y hay también muchas incertidumbres acerca de si los modelos que se están utilizando son los adecuados, puesto que es algo que no hemos hecho antes. Hay muchas barreras que superar, sociales, políticas, como han mencionado Jason y Arthur. Lo difícil es que hay grandes asimetrías, tanto en términos epistemológicos como ontológicos. Hay diferentes protagonistas en este ámbito y
además hay mucha fragmentación. Tenemos el sector agrícola, el del cemento, el sector aeroespacial, el sector del acero, y todos estos sectores son extremadamente diferentes, tanto en su actividad como culturalmente. Ahora bien, los protagonistas que tienen que implicarse, tienen que tener claro que tienen que remar en la misma dirección a pesar de sus diferencias. El riesgo, en términos políticos, en estos momentos es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos lograr crear un entorno en el que se generen buenos modelos comerciales, políticos ante tanta incertidumbre, para poder acelerar este tipo de iniciativas? Y para ello se necesita combinar todo el conocimiento que existe en esta materia para crear un espacio en el que surja un mercado de eliminación de gases de efecto invernadero con la normativa adecuada. Es decir, que hay que concitar el conocimiento que existe, el potencial de hacer cosas, fomentar la coordinación entre el sector privado, crear capacidad en los diferentes sectores y crear una especie de, canal de aceleración, por así decirlo. En la última edición de The Economist se decía que 80.000 millones de dólares al año se dedican al... 80 millones de dólares al año se dedican a proyectos de eliminación de dióxido de carbono, y eso tiene que crecer, puesto que no es inversión suficiente. Es decir, que para disipar las incertidumbres que existen, se tienen que crear por parte de los gobiernos herramientas para lidiar con esa incertidumbre y crear un entorno que resulte habilitante. Muchas gracias, Mark. 2 preguntas. No sé si he entendido bien. Ha mencionado que se necesita el mismo orden de magnitud de eliminación de dióxido de carbono que los flujos de gas y petróleo que existen en la actualidad. No sé si he entendido bien. Jason publicó un informe el año pasado en el que establecen un mínimo de lo que se tendría que hacer para eliminar 2,5 gigatones, que es lo que establece el IPCC en su informe especial. Si se llegara a 2,5 grados de calentamiento, se necesitaría absorber 12 gigatoneladas, que más o menos es lo que transporta en hidrocarburos líquidos el sector del petróleo y del gas. Es decir, que si mitigáramos de manera sustancial, solamente necesitaríamos eliminar 2,5 gigatoneladas al año. Y si tenemos en cuenta el valor mediano, pues tendríamos que eliminar una cantidad equivalente a lo que supone el sector del petróleo y del gas 3-4 veces más. Si necesitamos ampliar una industria a un tamaño 3 o 4 veces mayor que la industria del petróleo y del gas, tenemos que contar con estas empresas, puesto que son los que tienen, digamos, el conocimiento experto necesario. Pero culturalmente, ¿cómo solventamos las dificultades que esto plantea y cómo logramos implicar un sector semejante para que se embarque en la eliminación de dióxido de carbono en vez de intentar seguir aprovechando al máximo los activos que ya tienen invertidos? Jason, Luis, Arthur, no sé si quieren decir algo al respecto, pero antes, 2 comentarios. Por favor, nos piden que no hablemos tan rápido.
También quería pedirle a los participantes, a los asistentes, que planteen sus preguntas. Ya veo que están llegando alguna. Me parece interesante ver cómo se ha explicado todo lo que se necesita para crear un sistema de eliminación de dióxido de carbono. ¿Cómo puede vincularse esto al proceso oficial de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que implica a tantos agentes distintos? No sé si Artur o algún otro de los invitados tiene algo que decir al respecto. Con respecto a la gobernanza, no hay tratado de la atmósfera, que es, digamos, la brecha que existe en la gobernanza del cambio climático. Y usted ya nos lo sabe mejor que nadie. En Naciones Unidas, con la configuración que tiene, pues precisamente esta es una carencia. La eliminación de dióxido de carbono tiene también aspectos que inciden en el desarrollo, tiene aspectos que inciden en el medio ambiente. Por supuesto, los beneficios de la eliminación de dióxido de carbono se dejan sentir en el medio ambiente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, cabe plantearse si necesita una configuración independiente, autónoma, de gobernanza para este tema. Yo creo que no, que los sistemas con que contamos son los que hay, por muchas imperfecciones que tengan, y tenemos que aprovecharlos al máximo. Ahora bien, se tendría que asociar hasta cierto punto un mecanismo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, puesto que por su propia naturaleza va a establecer una serie de requisitos de seguimiento, de notificación, de verificación que van a emanar del proceso de la COP y que se irán examinando por la COP, y por tanto creo que este acelerador, digamos, de la eliminación de dióxido de carbono, pues encajaría bien en el proceso de la Convención Marco. Se tienen que identificar qué tecnologías y qué políticas y qué normativas, modelos financieros, modelos de negocio se necesitan para eliminar gases de efecto invernadero. Y confío que nuestro trabajo pues contribuirá a dar alguna respuesta. Muchas gracias. Es verdad que no hay un tratado sobre la atmósfera, y es algo que ya han mencionado otros expertos en distintas charlas alrededor de la hoguera. Así que, bueno, es una inquietud que cunde entre varios expertos. Bueno, les voy a pedir ahora a mis colegas si quieren decir algo acerca del papel que desempeña el sector privado y cómo se relaciona con el proceso de Naciones Unidas. Artur. Desde luego que hay un vínculo evidente entre lo que sucede en las negociaciones internacionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas y el sector privado. Jason lo ha explicado con mucha claridad, Mark también. Es fundamental contar con un marco normativo, y eso no va a surgir de la nada, porque sin ese marco normativo las técnicas de eliminación de dióxido de carbono pues no van a florecer porque sí. Así que hay que establecer metas y ver cómo lograr esas metas. Y cuando se estudia cómo conseguir esas metas, se da cuenta uno de que las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono no son precisamente las más baratas, así que falta el modelo de negocio. Hace 10-15 años participé en Europa en un proceso de reflexión, un ejercicio en el que se decía que había que construir 12 plantas de captura y almacenamiento de carbono, y todavía está por ver que se construye alguna. Pues ¿por qué? Porque económicamente resulta caro, no resulta rentable. Solamente cuando se combina con la recuperación mejorada de petróleo o la recuperación asistida de petróleo, pues las cifras salen. En Noruega sí que se están llevando a cabo proyectos al respecto, porque hay un impuesto muy elevado
que grava todas las toneladas de carbono que se emiten en la atmósfera y, por tanto, resulta atractivo económicamente llevar a cabo estos proyectos. Por tanto, se necesita incidir en la viabilidad económica y solo será posible si se aumenta la ambición de los proyectos a medio plazo. Si, por ejemplo, se evalúa la repercusión que tienen los precios de carbono de 40, 50, 60 euros por tonelada de carbono, habría proyectos de absorción de carbono de la atmósfera que no serían viables. Por eso es fundamental establecer el precio adecuado para poder proceder a la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Pues no creo que sea algo que vaya a ser una realidad en los próximos 10 años. Lo que sí podemos hacer en estos 10 años es poner a prueba las tecnologías para garantizar que funcionan. Y para eso se necesita mucha inversión. Nosotros vamos a invertir mucho del Fondo de Innovación para probar, por ejemplo, métodos de captura de dióxido de carbono de las plantas de acero, también carbono producido por quema de biomasa cuando se produce etanol. La infraestructura que requiere la captura y almacenamiento de carbono ha sido una de las grandes dificultades que hemos experimentado. Si se necesitan construir tuberías para llevar carbono a fin de almacenarlo, pues no disponemos de esa infraestructura. Por otra parte, los agricultores y los silvicultores no tienen incentivos para servirse de sus reservas o mejorar sus reservas de carbono, ya sea en el suelo o en los bosques que existen. Por eso también se tiene que crear un modelo de negocio viable para ese tipo de soluciones también. Así que tanto en los enfoques tecnológicos como en los enfoques naturales falta un modelo viable. Y es verdad que las empresas petroleras y de gas parten con ventaja, puesto que cuentan con la tecnología y el conocimiento experto necesario para saber cómo extraer carbono de la atmósfera. Pero, como digo, hay, a pesar de ello, falta de viabilidad económica y lo mismo sucede para las soluciones naturales. Y ese es el dilema que tenemos que resolver, siempre apostando por la transparencia para saber que una tonelada, tal y como se contabiliza en Europa, equivale a una tonelada tal y como se contabiliza en Estados Unidos, en China o en cualquier otro lugar. Y también hay que incidir en el nivel de ambición, porque no todos los países del mundo quieren llevar la delantera. Quieren, digamos, avanzar juntos, pero no avanzar solos. Bueno, no sé si alguno de los invitados quieren decir algo al respecto. Entre tanto, le voy a preguntar algo a Artur. Necesitamos, como has dicho, establecer un modelo económico que funcione y has apuntado al precio de carbono. ¿Es lo único que se puede hacer para poder facilitar la viabilidad económica, contar con un precio de tonelada de carbono más sustancial? Bueno, el precio del carbono, desde luego que incide en la viabilidad económica y en la rentabilidad de cualquier proyecto de eliminación de dióxido de carbono. Eso es por descontado. Ahora, ¿cómo lograr ese precio de carbono? Pues es lo que hay que dilucidar, o bien estableciendo un precio o intentando que el mercado establezca un precio más caro de carbono. Pero si no sucede, pues no sirve de nada. Los precios del carbono van a estar determinados por las metas que se fijen en términos de reducción. Si hay unas metas poco ambiciosas, pues el precio del carbono va a ser bajo, puesto que apenas se comprenderá que se necesita la eliminación de dióxido de carbono. Ahora bien, si se estudia lo que afirma el IPCC, el precio implícito de carbono que se necesitaría para cumplir las trayectorias que propone el IPCC en el informe especial de 1,5 grados de calentamiento global, pues esos precios tienen que ser más altos, por lo tanto las metas más ambiciosas. Luis, no sé si podría aportar algo en esta reflexión. Hemos hablado largo y tendido acerca de lo que necesitamos hacer, en los próximos 10 años.
no se va a poder aplicar la eliminación de dióxido de carbono a gran escala en ese plazo, pero sí tenemos que poner a prueba la tecnología. Bueno, tenemos muchas metas para 2050, pero la vida no termina ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas que también tendremos que hacer después de 2050. ¿Cuáles son las dificultades en términos de gobernanza que tenemos que solventar hoy, que tendrán que adaptarse para estar preparados de cara a todo lo que tenemos que hacer después de 2050? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque es verdad que hay que ver cuáles son las dificultades que tenemos por delante y tener un panorama general. Hoy tenemos que poner a prueba distintas alternativas para ver qué funciona, qué no, para ver qué puede abaratarse, qué no. Hay un par de alternativas para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera que parecen viables, pero hay que ampliarlas a gran escala y en 30 años pues confiamos en poder estar preparados o en 30 años esperamos haber alcanzado una situación en la que estemos cerca de un nivel de emisiones neto de cero. Pero a partir de ahí, después de 2050, tenemos que alcanzar emisiones negativas. Y eso quiere decir que tenemos que absorber más dióxido de carbono de la atmósfera del que emitamos. Por eso, tenemos que lograr que absorber dióxido de carbono resulte más barato que emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Y lo difícil es ver cómo llegar a ese punto para que la absorción de dióxido de carbono resulte atractiva. También tiene que ver con la compensación, porque no podemos simplemente emitir o absorber una tonelada de dióxido de carbono por cada tonelada que emitamos. Realmente necesitamos absorber más dióxido de carbono. Tenemos, mejor dicho, 30 años para poder, digamos, ampliar la escala de la aplicación de estas tecnologías, pero para eso tenemos que ver realmente qué funciona. Al final se trata de eliminar más dióxido del carbono del que emitamos. No sé cómo lograrlo, pero tenemos 30 años para intentar llegar ahí. Bueno, Jason, una pregunta. Reino Unido va a ser el anfitrión de la COP26 el próximo año. Y, bueno, pues ha estado en la vanguardia, digamos, ha estado liderando en esta materia. Así que, para responder a la pregunta de Luis, ¿cómo vamos a lograr llegar a ese punto? ¿Qué ha hecho Reino Unido? ¿Qué nos puedes citar como ejemplos? Y quisiera recordarle a los asistentes que pueden plantear sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ya veo que se han planteado algunas dudas, así que no duden en plantear todas aquellas que se les ocurran. Bueno, me parece fundamental, en términos de eliminación de dióxido de carbono y las tecnologías disponibles, pensar en lo siguiente. Primero, ser conscientes de que hay multiplicidad de técnicas. Hay soluciones naturales, tenemos bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, por ejemplo. Tenemos también la captura de carbono directamente del aire. Y cada una de estas soluciones es muy distinta, tanto en términos de viabilidad económica como en el plazo que se necesita para que desempeñen un papel importante en trayectorias de descarbonización. En las soluciones naturales, las principales barreras no son económicas, sino tienen que ver con cómo estructurar el entorno normativo. Ahí las dificultades radican en cómo incluir este tipo de soluciones en un esquema más amplio de incentivos normativos. Hay también que contar con una tecnología adecuada para dar seguimiento, notificar y verificar estas actividades y las emisiones o las absorciones de dióxido de carbono que realizan. En algunos países, sobre todo en países en vías de desarrollo, se está invirtiendo bastante en este tipo de sistemas de seguimiento, notificación y verificación. Y es algo importante. Necesitamos contar con un marco sólido en este aspecto. En Reino Unido hay una serie de políticas
también políticas similares en Nueva Zelanda, en California, por ejemplo, mediante las que se establecen mecanismos para incorporar las soluciones naturales en un marco medioambiental normativo de descarbonización, a fin de lograr, en última instancia, el nivel neto de emisiones cero y pasar después a emisiones negativas. Es decir, que hay que tener un buen mecanismo de mercado, un buen entorno habilitante para que la inversión privada se produzca en un ambiente de riesgos controlados. Si, por ejemplo, tenemos un precio de 20-30 euros por tonelada de carbono, bueno, pues se pueden poner en marcha algunos proyectos, aunque no creo que baste para aplicar a gran escala estos proyectos. Pero incluso unos precios de 20-30 euros por tonelada de carbono pues ofrecen la posibilidad de aplicar ciertos proyectos a una escala pues relativamente grande, y lo ideal sería pues que el precio aumentara a 40-50 euros, pero bueno, ya veremos. Con respecto a la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, pues hay dificultades en cuanto a la biomasa como tal o la bioenergía como tal, y también en cuanto a la captura y almacenamiento de carbono, que todavía está por demostrar. Hace 10 años que se lleva hablando acerca de incentivos o programas de apoyo gubernamentales a estas tecnologías y todavía no son una realidad, porque el costo es muy elevado, y si el costo sigue siendo tan elevado, el mercado privado no se va a involucrar. Y además está por ver hasta qué punto merece la pena poner en marcha este tipo de proyectos, porque no se sabe realmente hasta qué punto van a contribuir la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono a las emisiones negativas. Y no necesitamos 5 o 10 años solamente para ampliar estas tecnologías a gran escala. Se necesita una gran inversión para crear la infraestructura, para poder absorber, y para eso necesitaríamos alrededor de $100 por tonelada de carbono. Y bueno, quizás sea un punto de inflexión que podamos alcanzar en 2030-2040 aproximadamente. Pero sigue cundiendo mucha incertidumbre, se necesita acometer diferentes etapas, cada una de estas etapas necesita un buen sistema de apoyo. En Reino Unido se están poniendo en marcha algunas iniciativas, en la Unión Europea también, en Estados Unidos parece que hay un impulso ahora también a la innovación para rebajar las emisiones de carbono en diferentes sectores, pero hay que ver también cuál es el ciclo de carbono, hay que trabajar en los precios para lograr una viabilidad. Y si pensamos, por ejemplo, en un precio necesario de $150 a $200 por tonelada de carbono, pues el horizonte para nosotros es más bien 2040. Así que para cada una de estas alternativas hay diferentes elementos económicos que hay que resolver. Quisiera plantear algunas preguntas de los asistentes, pero antes, Jason, con respecto a algo que ha dicho antes, y desde luego que tiene la posibilidad de intervenir cualquiera que lo desea, ¿qué papel va a desempeñar la eliminación de dióxido de carbono en los países en vías de desarrollo? Ya sé que ninguno de ustedes viene de países de vías de desarrollo. Bueno, pues es la situación que tenemos. Pero Jason ha mencionado, por ejemplo, de lo que está pasando en California, en la Unión Europea, en Reino Unido. ¿Qué pasa con los países en vías de desarrollo? ¿Quién quiere responder? Y después pasaremos a las preguntas de los participantes. Bueno, no quiero abusar de mi turno de palabra, pero bueno, si estudiamos las contribuciones determinadas a nivel nacional, la mayor parte de países en vías de desarrollo tienen expectativas que se basan en el uso de la tierra, del suelo para secuestrar carbono. Países, por ejemplo, como Indonesia o países en la zona del Amazonas utilizan sobre todo el suelo para lograr los objetivos de París. Me parece que es un elemento fundamental en su estrategia. Bueno, si nadie quiere añadir... Sí, Luis, adelante. Bueno, creo que cabe mencionar dos aspectos.
cómo los países en vías de desarrollo pueden lograr los objetivos establecidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional en términos de reducciones. Eso es un aspecto, pero también se puede ver el ejemplo que constituye lo que se está haciendo en Reino Unido, en la Unión Europea, que puede ser algo en lo que se fije en países en vías de desarrollo y que además podrían contar con el apoyo financiero de países más avanzados para que trasciendan soluciones, por ejemplo, basadas en el uso del suelo. En Indonesia, en Brasil, se están haciendo muchas actividades de forestación, de reforestación, que están financiadas en parte por sectores, por ejemplo, de Reino Unido, y creo que esto ofrece complejidades que también hay que tener en cuenta. Una pregunta de un asistente para Artur. La compensación de emisiones no reduce la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, mientras que las trayectorias que plantea el IPCC en su informe especial deja claro que hay que reducir esa concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué es lo que considera? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, se ha hablado mucho de compensar emisiones en el pasado. Por ejemplo, el sistema de comercio de derechos de emisión está basado en este sistema de compensación, en esta idea de compensación. Por ejemplo, que las emisiones que proceden de los combustibles fósiles pues se compensan, aunque ahora lo que estamos haciendo es incidir en que se evite que esa tonelada o esas emisiones lleguen a la atmósfera. En el informe del IPCC sobre calentamiento global de 1,5 grados se establece claro que reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pues tendrá beneficios en términos climáticos. Por eso hay que cambiar el marco normativo. Desde luego. Una pregunta para Mark. Bueno, yo dirijo la pregunta a alguno de ustedes, pero si alguno quiere aportar un punto de vista distinto, no duden en intervenir. Está claro que parte de los sistemas de eliminación de dióxido de carbono necesitan una gran cantidad de energía. Es algo de lo que todavía no hemos hablado. ¿Nos puede decir algo al respecto? ¿Qué podemos hacer acerca de esta cuestión? Bueno, depende de la tecnología. Hay colegas míos que han estudiado mucho, por ejemplo, la captura de carbono directamente del aire. Establece que para una gigatonelada se necesita alrededor de una cuarta parte del suministro eléctrico mundial. Y es una cuestión muy difícil cómo poder lograr que el proceso sea más eficiente o cómo diseñar nuevos mecanismos para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. Es verdad que algunos enfoques necesitan mucha energía, por ejemplo, la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono genera electricidad como cobeneficio, por otra parte, así que depende de las cadenas de valor. Y esto entronca con lo que decía Jason antes, a saber que se necesita saber cuáles son los cobeneficios auténticos y cuáles son las eficiencias que se pueden realizar en cada una de estas tecnologías de cara a su desarrollo futuro. Si aceptamos que nos estamos moviendo en un espacio con muchas incertidumbres y que tenemos que establecer mecanismos de mercado para incentivar el desarrollo de estas tecnologías a fin de absorber dióxido de carbono de la atmósfera, se necesita mucho capital invertido por parte de los gobiernos en innovación y, con un poco de suerte, la tecnología de eliminación de gases de efecto invernadero pues evolucionará hacia un nivel que todavía no ha alcanzado, pero de nuevo es incierto. Necesitamos incertidumbre disruptiva, es decir, todavía no sabemos qué tecnología se puede desarrollar, pero tenemos que generar el entorno necesario para generar lo que Stephen Johnson denomina coincidencias afortunadas en la innovación disruptiva. No es una respuesta muy clara, pero bueno, es que es lo que hay. Tenemos que ver si hay una tecnología que pueda resolver un problema grave existencial como el que nos enfrentamos potencialmente,
pues sería francamente una locura no investigarla y estudiarla más, haciendo gala de creatividad e imaginación, puesto que necesitamos crear un marco responsable en el que esto sea posible, estableciendo un equilibrio entre los riesgos e incertidumbres que queremos solventar y el riesgo y la incertidumbre inherentes a los enfoques que aplicamos para resolver ese riesgo original, ese riesgo primario. Gracias. Bueno, sigo con las preguntas, pero si alguno quiere intervenir en algún momento, pues simplemente levanten la mano. Jason ha mencionado que es necesario establecer un precio de carbono adecuado. Un asistente pregunta qué pasa con los miles de millones de dólares en subvenciones que todavía benefician a la industria petrolera y del gas. ¿No sería una estrategia eficaz eliminar esas subvenciones? Sí, desde luego que sería muy positivo eliminar las subvenciones que van al sector del gas y del petróleo. También las subvenciones agrícolas, por ejemplo, suponen una barrera sustancial al desarrollo de mejores prácticas agrícolas, que es una gran fuente de emisiones a día de hoy, por ejemplo. Pero a mí me parece que la industria de los combustibles fósiles es casi un señuelo, nos desvía la atención de lo fundamental. Hay muchos países que cuentan con empresas nacionales de petróleo o de gas que cuentan con subvenciones y me parece que es una pena que ese dinero no se dedique a otra cosa, pero no creo que eliminar las subvenciones significara que esas empresas fueran a quebrar, si es que el miedo de los países es quedarse sin, digamos, un líder en este ámbito. Hay mucha polémica que rodea al sector del petróleo y del gas. Por ejemplo, cuando se habla de compensación de emisiones, hay que ver quién paga esa compensación. Se denomina compensación porque hay alguien que está pagando por las emisiones que realiza y entran en un esquema voluntario para pagar por las emisiones que realizan y, bueno, pues poder decir que están compensando esa contaminación. Así que hay que ver quién paga por esas emisiones. Y todo este sistema de compensación genera a su vez mucha polémica. Es verdad que no se tienen que dar los incentivos inadecuados, de modo que la compensación pueda desviar recursos a la innovación. Pero la compensación se denomina como tal porque alguien paga por las toneladas de emisiones que realizan y ese dinero se puede utilizar para desarrollar tecnologías que reduzcan las emisiones. Hay diferentes formas de incentivar el desarrollo de tecnologías. Una sería utilizar este dinero para desarrollar tecnologías de eliminación de dióxido de carbono. Otro sería utilizar directamente el dinero de los contribuyentes. Pero al final hay que ver qué tipo de políticas para desarrollar las tecnologías de emisiones negativas se ponen en práctica y quién las sufraga, quién paga. Arthur y después Luis. Arthur. Quería que nos contara, en primer lugar, si está de acuerdo con lo que ha dicho Jason, teniendo en cuenta la experiencia de la Unión Europea y bueno, cualquier cosa que quiera añadir. Bueno, me parece que Jason pone sobre la mesa un argumento muy pertinente. Con respecto a lo que se captura y se almacena, o bien es algo que se ha emitido o bien es una reducción neta de dióxido de carbono de la atmósfera, una de las dos. Así que al final lo que cabe plantearse es cuánto dióxido de carbono se necesita eliminar de la atmósfera. En el informe especial del IPCC sobre 1,5 grados se plantean distintas trayectorias, distintas hipótesis. En una de esas hipótesis
hay muchas emisiones todavía en el futuro que tienen que compensarse. Pero esto significa que la demanda de eliminación de dióxido de carbono va a ser extraordinariamente alta. Creo que en la hipótesis P4, si no recuerdo mal, había más de 1.000 gigatoneladas acumuladas hasta 2100 de reducción de dióxido de carbono de la atmósfera. Es 200 veces lo que emite Europa en un año. Fíjense en la escala de la que estamos hablando. Es decir, que ¿hasta qué punto podemos realmente absorber dióxido de carbono de la atmósfera? Tenemos que ser conscientes de la cantidad de que podemos absorber y que las emisiones estén fuera de esa ecuación, puesto que a partir de 2050 necesitamos entrar en territorio neto de absorción, es decir, en emisiones negativas. Incluso si llegamos a un nivel neto de emisiones cero en 2050, necesitamos absorber más de lo que se emite después de esa fecha. Así que, sea como fuera, necesitamos absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Hagamos lo que hagamos, porque ya hemos emitido demasiado a día de hoy. Y Luis va a estar muchos años estudiando este tema para ver cómo podemos resolver la cuestión en la segunda mitad del siglo. Por otra parte, otro argumento en el que Jason acierta es que hay que ver quién paga. Porque está muy bien decir, vale, vamos a reducir las emisiones a cero y esto recae sobre todo en el sector privado. Muy bien, pero ¿qué pasa con el neto negativo, con la absorción de dióxido de carbono? ¿Quién va a pagar por esto? ¿Vamos a establecer un marco legislativo en el que se establezca que una empresa, si quiere operar en Europa, tiene la obligación de absorber 2 gigatoneladas, digamos, por ejemplo, de dióxido de carbono en los próximos 10 años? ¿Va a ser una nueva meta que vamos a establecer después de 2050? No sé. Es un poco, bueno, pues lo que va a marcar la pauta de cara al futuro. Así que tenemos, bueno, eso ya llegaremos ahí, ¿verdad? Cuando llegue el momento, de momento vamos a ver qué hacemos con los próximos 30 años. Bueno, es evidente que necesitamos alcanzar emisiones negativas después de 2050. Luis. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Arthur y es verdad que por mucho que estemos planteando cómo alcanzar emisiones negativas a partir de 2050, no podemos perder de vista lo que necesitamos hacer en los próximos 30 años, hasta esa fecha. Las empresas tienen que reducir sus emisiones y hay que pagar por ello y el sector privado está sufragando gran parte de estos esfuerzos y a mí me parece bien. Una de las inquietudes relacionadas con el mecanismo de compensación es que no se reduce las emisiones. A mí me parece que es un obstáculo fundamental. Por eso tenemos que ser más cautos con la terminología. ¿Realmente queremos que las empresas reduzcan emisiones o simplemente que paguen por absorción de dióxido de carbono en otro lugar para compensar las emisiones que realizan? Por ejemplo, si alguien paga mucha absorción de dióxido de carbono en otro lugar, puede decir que es neutral en 2030, mientras que sigue liberando muchas emisiones en la atmósfera. Entonces, bueno, hay que ser muy cautos para ver cómo alentamos a las empresas a hacer algo en esta materia. No podemos permitirles que se cuelguen medallas cuando en realidad no están haciendo nada por reducir el daño que realizan en el medio ambiente. Un reto tiene que ver con que las opciones de eliminación de dióxido de carbono, sobre todo las naturales, son muy baratas y por eso es fácil que se utilicen para pues esgrimir argumentos de neutralidad climática sin que haya un verdadero esfuerzo por reducir emisiones. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos resolver esta situación? En el instituto en el que trabajo estamos estudiando diferentes opciones para ver cómo las empresas pueden pagar de forma voluntaria más. No siempre va a ser posible en todas las empresas,
pero bueno, algunas podrán mostrar un mayor nivel de ambición. Y otra opción es que no se les deje, digamos, comunicar o publicitar argumentos o afirmaciones de que están siendo neutrales climáticamente simplemente porque estén compensando las emisiones que emiten plantando árboles, sino que, por ejemplo, dediquen ese dinero a invertir en tecnología, en innovación, para reducir emisiones. Hay empresas que sí que son ambiciosas y, no sé, Jason, ¿qué piensa desde el punto de vista del sector privado? ¿Qué tipo de motivaciones pueden combinarlos a tener esta actitud más ambiciosa? Porque es verdad que tiene que haber una viabilidad económica, pero también hay cuestiones relacionadas con la integridad, con una motivación independiente, con el respeto al medio ambiente que tienen que mostrar las empresas. ¿Cómo se puede incentivar esta actitud? Bueno, Mark quería intervenir, después Jason. Bueno, creo que la cuestión más amplia es cómo lidiar con toda esta incertidumbre. Arthur ha señalado que el almacenamiento de carbono, ya sea geológico o biogénico, es limitado, es cierto, pero eso es una conclusión que extrae de lo que sabemos hoy. Entonces necesitamos más conocimiento para poder eliminar estas incertidumbres. Lo que dice Jason es que hay actores que se están implicando en mecanismos que podrían propiciar el desarrollo del sector. Y de esa manera se podría trascender, digamos, esa perspectiva que tenemos en el momento de que solamente disponemos de una capacidad de almacenamiento finita, porque al final se trata de ver los detalles. Por ejemplo, si se puede determinar o se puede descubrir que una capacidad, por ejemplo, para almacenar 1,2 billones de toneladas de dióxido de carbono de forma geológica de repente es más accesible o económicamente viable de lo que se pensaba en un momento. Con respecto a un punto de vista de consumo, necesitamos cemento, acero, alimentos, y puesto que no es posible que estos sectores para 2050 reduzcan sus emisiones a un nivel neto de cero, se necesita compensación. Y se puede utilizar esos ingresos para invertir en otras actividades de beneficio público, como puede ser la eliminación de dióxido de carbono, puesto que hemos de ser conscientes de que no pueden mitigar lo suficiente para alcanzar los objetivos establecidos para 2050. Es decir, lo que quiero decir es que la normativa que se establezca tiene que ser consciente de que el sistema ha de adaptarse y que tiene que implicar a distintos agentes en el mercado para ir ampliando estas iniciativas y para ir generando más confianza. Y a día de hoy no creo que contemos con la normativa adecuada. Jason, ¿quería responder? Arthur, ¿también quería intervenir? Bueno, creo que la principal motivación de las empresas es el beneficio. Puede haber otros, pero bueno, sobre todo es el beneficio económico. No quiero con esto decir que no haya buena voluntad en el sector privado, pero a fin de cuentas una empresa está para ganar dinero. Algunas, por ejemplo, Microsoft, Google, empresas similares, tienen una cierta ética, tienen empleados que quieren mantener una buena reputación, pero al final la empresa principalmente lo que quiere es beneficio y va a invertir siempre y cuando siga teniendo este beneficio. Por otra parte, las empresas petroleras pues están sufriendo cada vez o están siendo sometidas cada vez a una presión mayor para ser más limpias. Hay muchas inversiones que están haciendo en formas nuevas de energía, muchos se están implicando en soluciones naturales. No creo que vayan a hacerlo de forma voluntaria a la escala suficiente si no hay una buena motivación económica subyacente. Con independencia de lo que paguen,
tenemos que ser pragmáticos. Es verdad que las empresas petroleras y de gas tienen un modelo que ya es obsoleto, pero al final tienes que tener políticas que incidan, por ejemplo, en las renovables, en la energía limpia, que es lo que va a dar al traste con el modelo de negocio de estas empresas. No es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero confiemos en que esta transición se acometa de forma rápida, con un poco de suerte, antes de 2050. Se puede también optar por gravar más impuestos para invertirlos en tecnologías que puedan permitir un mayor nivel de emisiones negativas en el futuro. Es decir, hay diferentes formas, pero no basta con demonizar a las petroleras para combinarlas a pagar por estas tecnologías. Es verdad que hay una serie de beneficios en términos de reputación. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, pero bueno, al final hay que ser pragmáticos. Alguien se tiene que rascar el bolsillo y preferiría, por ejemplo, que grabaran más la actividad de las petroleras antes de que me subieran a mí los impuestos. Pero esto no significa que yo no vaya a pagar nada, ¿eh? Bueno, quería decir algo con respecto a lo que ha dicho Mark en cuanto al marco normativo. Entiendo perfectamente lo que plantea, pero en estos momentos, cuando hablamos de enfoques naturales, de eliminación de dióxido de carbono, hay pocos incentivos directos para crear estos activos, para generar esta absorción de dióxido de carbono. Y por eso es algo que se tiene que crear en Europa, por ejemplo, en los próximos años. En estos momentos estamos estudiando cuáles son los enfoques voluntarios que están vigentes, cómo proceder al seguimiento y a la notificación y verificación, cómo se garantiza que una tonelada de carbono es una tonelada de carbono, cómo se sufraga, qué transparencia existe en este tipo de mercados. Y queremos servirnos de esta experiencia, por una parte, para alentar a los Estados miembros a que tomen cartas en el asunto. Por ejemplo, las subvenciones a la agricultura es algo que se ha mencionado. Se podrían utilizar estas subvenciones para sufragar absorción de dióxido de carbono, de forma que se beneficiara la atmósfera y que se dieran nuevas oportunidades de negocio a los agricultores, por ejemplo. Esa es una forma de proceder. Otra es establecer un marco normativo. En nuestro caso sería crear un sistema de certificación de estas absorciones de dióxido de carbono, tanto para enfoques naturales como para enfoques tecnológicos en los próximos años. Y a partir de ahí hay que plantearse cómo y cuándo vincular estos sistemas con el mercado que ya se ha creado o que se haya creado a lo largo de ese plazo. Creo que en Europa se van a dar pasos sustanciales en los próximos años. Y desde luego que están todos invitados a participar en las consultas que se van a celebrar en la Unión Europea en los próximos meses y años. Quisiera volver a una pregunta de los asistentes, que tiene que ver con la escala, algo de lo que ya ha hablado Arthur también. 12,5 gigatoneladas al año es una cantidad enorme. A ver, que se me ha olvidado la pregunta, un segundo. No es realista, es una fantasía. ¿Qué más podemos plantear al respecto? Es decir, ¿de qué escala de aplicación estamos hablando, teniendo en cuenta la situación y la realidad en la que estamos inmersos con respecto a los planes actuales de reducción de emisiones y lo que cabe esperar en el futuro? Bueno, me parece que está claro que si los países cumplen con lo que se han comprometido en el marco de París, tendremos que absorber más de 12,5 gigatoneladas al año, puesto que los modelos que plantea el IPCC se basan en medidas más contundentes de las que se están adoptando hasta el momento. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marc antes.
que estamos en estos momentos planteándonos esta absorción en un marco tecnológico actual, pero estamos invirtiendo mucho en investigación para ver cómo se puede capturar carbono en distintas formas, por ejemplo, nuevos tipos de materiales que, digamos, capturarían carbono. ¿Por qué simplemente tengo que considerar que el carbono es un residuo del que tengo que librarme, que tengo que inyectar en una capa geológica, por ejemplo? Bueno, se puede plantear también que el dióxido de carbono puede ser una materia prima que puedo utilizar para otros materiales y que puede resultar útil. Así que son temas candentes en los estudios de investigación, pero se necesita investigar al respecto. Y hay cosas interesantes que se están produciendo en laboratorios en términos de materiales. Por ejemplo, aluminio, material que es más fuerte pero menos pesado que el aluminio. No solamente fibra de carbono, sino también nuevas mezclas en las que se podría capturar el carbono durante muchísimo tiempo, puesto que se trata de materiales estables. Así que en cuanto a la investigación o estudios de materiales, se está dando los primeros pasos y estoy seguro de que esto va a expandir las fronteras del conocimiento científico al respecto en los próximos años. Una pregunta más. Estamos cerca del final de nuestra actividad, nos quedan 5 minutos, pero hay una pregunta muy concreta que tiene que ver con Estados Unidos, donde hay ciertos incentivos denominados 45Q, es como se denomina este marco legislativo que incentiva la absorción de dióxido de carbono. Hay proyectos en curso de los que estén al corriente, no sé si están al tanto de lo que pasa en Estados Unidos, pero en una perspectiva más amplia hay incentivos también en otros países y regiones. Algunos están al corriente de algún proyecto interesante en curso con respecto a la eliminación de dióxido de carbono. Bueno, yo creo que depende de la tecnología de absorción de dióxido de carbono de la que estemos hablando. Hay mucho que se está haciendo, hay mucho desarrollo, hay muchos pequeños proyectos que no suponen iniciativas a gran escala, pero que en última instancia se pueden combinar. Y quizás en menos de 10 años pues, se puedan aplicar a una mayor escala. Hay personas también que están estudiando la aplicación de estas tecnologías a gran escala en distintos modelos. Así que, bueno, creo que sí que van a surgir cosas interesantes en los próximos 5 o 10 años. Con respecto a captura y almacenamiento de carbono, pues es más difícil, aunque hay proyectos que se pueden llevar a cabo. Pero al final es paso a paso, son cuestiones que se financian a través de créditos fiscales, deducciones fiscales y bueno, al final donde hay dinero hay proyectos. No sé si Mark tiene una perspectiva distinta. Pero bueno, me parece que sí que existe el potencial de aplicar estos proyectos a gran escala en 5 años. Bueno, me gustaría también decir algo acerca de la escala de absorción de 12,5 gigatoneladas al año, que me parece que es una quimera, porque en una situación post-COVID necesitamos crear relatos de esperanza, teniendo en cuenta la desesperación que ha cundido en la humanidad. Creo que tenemos que intentar crear discursos positivos en vez de simplemente mostrar las catástrofes que nos esperan por el cambio climático. Si por ejemplo, se hubiera preguntado 10 años antes de que se enviara un hombre a la Luna si sería posible conseguir semejante hazaña, pues la gente hubiera dicho que de ninguna manera, que era una locura. Y lo mismo se puede decir de otras tecnologías, por ejemplo, los teléfonos móviles, que 10 años antes de su aparición pues nadie hubiera sido capaz de conceberlos. Y estos teléfonos móviles han tenido una contribución enorme en el PIB del mundo, en la innovación, en diferentes tecnologías. Steve Jobs y iPhone, desde luego, han contribuido en gran medida al desarrollo
desarrollo económico. Así que es verdad que hay una generación joven que tenemos que alentar y el ingenio humano creo que nos va a brindar oportunidades de aplicar este tipo de enfoques a gran escala porque no nos queda otra. Por eso hay que alentar a los jóvenes a poner en marcha sus ideas. Con respecto a los incentivos, esta legislación 45Q es sobre todo un marco normativo para la industria de petróleo y gas. Es verdad que unos precios de 35 o 40 dólares por tonelada de petróleo, bueno, pues supone una fuente de ingresos importantes. Creo que lo que se está haciendo en California supone un ejemplo para el resto del mundo en cuanto a las estructuras de los incentivos. Pero hay diferentes piezas de creatividad que se están dando en distintos lugares, como ha dicho Jason. En estos momentos son pequeños islotes, por así decirlo, y todavía no hemos alcanzado una masa crítica que combine todo este conocimiento como para generar un cambio sistémico y aplicar estos enfoques a gran escala, que es básicamente a lo que yo me refería antes que necesitamos cuando hablaba del acelerador de este tipo de tecnologías. Pero tenemos hidrocélulas, diferentes organizaciones que, bueno, pues están haciendo cosas muy interesantes. No sabemos hasta qué punto va a ser eficaz todo lo que se está investigando, pero hay que seguir probando y hay que llegar a esa crítica, a esa masa crítica. Muchísimas gracias, Mark. Bueno, pues lamento decirles que nos hemos quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias a todos. Han sido comentarios muy interesantes. Y me quedo con lo que ha dicho Mark. Necesitamos lanzar un mensaje de optimismo, un mensaje positivo. Un último comentario de nuestros asistentes, porque es más difícil imaginar no quemar combustibles fósiles que imaginar futuros tecnológicos fantásticos, casi de ciencia ficción. Es algo sobre lo que reflexionar. Lo que ciertamente ha sido fantástico es esta conversación y somos conscientes de las diferentes dimensiones en términos de gobernanza que implica esta tecnología, esta situación. Necesitamos implicar a distintas partes interesadas y todas tenemos que remar en la misma dirección para lograr un objetivo compartido, a saber, reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Muchísimas gracias. Hemos puesto sobre la mesa muchos temas importantes, así que espero que sigamos reflexionando al respecto. Gracias a todos y les veo en la siguiente actividad. Muchas gracias.